Bueno, nosotros vamos a estar aquí volviendo a nuestro estudio de segundo de Timoteo. O primero de Timoteo, perdón. Ya todavía no estamos en segundo de Timoteo. Vamos a estar en primera de Timoteo, si ahí tienen sus Biblias. Hemos estado mirando muchas cosas en el transcurso de este estudio. Principalmente vemos cómo es la forma que la iglesia debería de funcionar. ¿Cómo debería funcionar la iglesia? Hemos visto la doctrina que debería tener la iglesia, la dirección del culto, o sea, cómo dirigir el culto. Hemos visto sobre el evangelismo, el liderazgo, el lugar de cada persona en la iglesia. Hemos visto nuestro testimonio en el mundo y muchas otras cosas. Hemos aprendido muchas cosas muy relevantes para nosotros hoy en día. Entonces nosotros vamos a estar continuando en un siguiente pasaje. De hecho, entre todos los temas que trata Primera de Timoteo, tiene que ver con muchas cosas dentro de la iglesia, pero hoy vamos a leer el pasaje más largo sobre un solo tema. O sea, él dedica aquí muchos textos a una sola cosa. Es bastante importante, y es el cuidado de las viudas dentro de la iglesia. Como veremos, deberíamos tener este principio muy claro porque es repetido en toda la Biblia. Entonces yo quisiera que entendamos una cosa. Hay dos extremos cuando tiene que ver con la ayuda hacia los necesitados. Yo creo que la gran mayoría de las personas, inclusive los cristianos, cuando vemos una persona muy necesitada, ¿qué hacemos? Fingimos no haber visto a esa persona, ¿no? O sea, alguien llega a la ventana cuando estás en el carro, en el semáforo ahí, con un bebé de brazos y uno dice, no, es que todos los bebés son alquilados porque ahí, eso es lo que dijo Caracol, y pues tiene mucha verdad en algunas cosas, pero no todas las familias son así. Pero uno dice, pues miro por este lado o miro por aquello, y cuando está caminando por el centro, llega una persona, de pronto un indigente, pidiendo algo y nos incomoda bastante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Que a veces ignoramos a la persona. Pero es mucho peor cuando es alguien que conocemos, alguien que de pronto es parte de la familia, de la fe, la iglesia, y cuando habla de un problema, una situación que está pasando, entonces, ¿qué decimos? Bueno, que Dios te bendiga, estaremos orando por ti, esperamos que puedas encontrar la solución a ese problema con nosotros. Y nosotros tenemos la capacidad de pronto de ayudar a esa persona, pero la mayoría de las personas fingimos de pronto no poder ayudarla en ese momento. ¿O no es así? Bueno, ya si cerramos el mensaje, cada uno sale a casa con convicción, ¿no? Pues yo creo que hay otro extremo también, y es igual de peligroso. Es ayudar a todos, y mucho a todos, sin tomar en cuenta realmente su situación. Un extremo es ignorar absolutamente la necesidad de todos, y eso está mal. Pero el otro extremo es ayudar demasiado a todos y efectivamente hacemos más daño que bien. Esto es lo que diríamos irresponsable. Es irresponsable de pronto si un indigente llega y es muy, muy obvio que está de pronto bajo la influencia de drogas o algo así, y dice, yo necesito dinero para la habitación o para la comida o algo así. Y uno, bueno, de pronto humanamente dice, bueno, de pronto el dinero no es para eso, pero dice, bueno, pero la Biblia dice que hay que ayudar, entonces aquí un millón de pesos tome, ya estaría feliz ese señor, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a hacer? De pronto no tiene la capacidad para administrar bien esos recursos. Igual hay muchas personas que van a recibir una ayuda de la iglesia, y veremos esto ahorita en este pasaje, porque es muy importante que la iglesia esté atenta a las necesidades, especialmente de los miembros. Pero entonces hay personas, por recibir siempre una ayuda de la iglesia, no quieren trabajar, y podrían trabajar, pero no quieren trabajar. Entonces hay un daño que hacemos ahí. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Vamos a ver ese equilibrio el día de hoy. Entonces, vamos a estar en 1 de Timoteo, capítulo 5, vamos a leer todo el pasaje primero y luego veremos tres elementos, tres responsabilidades de las personas aquí en este texto. 1 de Timoteo 5, versículo 3 hasta el versículo 16. Dice así la palabra: honra a las viudas que en verdad lo son. Bueno, repito eso. Y toda la iglesia, de pronto ustedes me puedan ayudar. Honra a las viudas que en verdad
lo son. Sigo leyendo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. También aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían o debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, creen hijos, gobiernan su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias una vez más por este tiempo que tenemos, esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de aprender de ti, Señor. Yo te pido que en cada momento estés tú obrando, Señor, que obres en nuestros corazones. Yo creo que de pronto hay personas aquí que necesitan eso. Yo creo que de hecho todos necesitamos esto, porque es tu palabra y es útil para todo propósito, Señor, que tú tienes. Te pido también por aquella persona que de pronto aún no ha nacido de nuevo, no tiene la seguridad de dónde va a pasar la eternidad, no tiene paz contigo, Señor, que hoy pueda descubrir ese evangelio. Te pido, Señor, que en todo momento seas tú glorificado. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a ver 3 grupos de personas en cuanto a esta idea de la religión responsable. La religión responsable. Primeramente, vamos a considerar que la iglesia es responsable por sus miembros más necesitados. La iglesia es responsable por sus miembros más necesitados. Dios quiere que cuidemos a aquellos que no tienen a nadie más que los cuiden. Amén. Por toda la Biblia vemos esto. Dios quiere que cuidemos a los que no tienen a quien más les cuide. Desde el principio, la iglesia siempre ha mostrado compasión de una manera tangible. No solo hablando del amor de Cristo, sino demostrando el amor de Cristo, especialmente a las personas más marginadas de la sociedad. Dice en Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Visitar a los huérfanos, los que no tienen padre, y a las viudas, las personas que no tienen esposo. Prácticamente vemos la preocupación de Dios por los que no tienen provisión, protección en su vida. Los que no tienen protección y provisión para su vida. O sea, los huérfanos no tienen padres quien les cuide. Entonces, especialmente en esa cultura, ¿qué pasaría con un huérfano? Un huérfano terminaría en la calle, terminaría siendo esclavo de alguna persona romana. Eso era muy común. Ellos tenían esclavos que eran prácticamente huérfanos de otros países. Esos esclavos, los niños, eran horriblemente maltratados. Los huérfanos frecuentemente se morirían porque no había quien les cuiden. Pero la Biblia dice que la religión pura es visitarles en su aflicción. No solo visitarles, sino ayudarles. Amén. Y lo mismo con las viudas.
Hoy en día hay programas sociales para las viudas, hay ayudas para las viudas, hay pensiones y hay seguridad social y hay también seguro médico disponible para personas de bajos recursos. De pronto no es lo mejor, pero hay algo disponible. En ese día no había nada de eso. Y ellos, especialmente las viudas que no tenían más familias, estarían desamparadas, totalmente desoladas y totalmente susceptibles a la muerte, a las enfermedades, al hambre, porque no había quien les cuide. Desde el principio la iglesia está reuniendo esas necesidades. La iglesia primitiva estableció a los primeros diáconos precisamente para cumplir esta función. Saben que en Hechos capítulo 6 vemos que la iglesia en Jerusalén, solo había una iglesia en todo el mundo en ese momento, una iglesia local, era en la ciudad de Jerusalén, y había crecido y era bastante grande, y los líderes, los apóstoles estaban ahí ministrando, pero era demasiado el trabajo para poder ayudar a todas las personas. Estaban ayudando y vemos que ellos tenían una administración de comida. Ellos repartían comida todos los días a las personas más necesitadas, especialmente las viudas. Entonces en Hechos capítulo 6 vemos que habían quejas porque un grupo de helenistas o los judíos griegos que habían convertido al cristianismo decían, no, es que ustedes no están cuidando de nuestras viudas como las viudas judías, las viudas de acá. Porque ¿qué pasa? En Hechos capítulo 2, en Pentecostés, dice que habían personas de todo el mundo prácticamente, judíos, que habían llegado a Jerusalén para celebrar esa fiesta judía. Y luego, ¿qué pasó? O sea, en el día de Pentecostés, Pedro predicó, muchos creyeron, miles de personas creyeron y muchas personas simplemente se quedaron ahí en Jerusalén, bien sea hospedadas con otros familiares o en las casas de otros cristianos. O sea, de un día para otro no había una iglesia y luego sí había una iglesia muy, muy grande. Pero algunas de esas personas que de pronto no tenían más conexiones no estaban recibiendo buena ayuda. Entonces las personas, los líderes de la iglesia dijeron, bueno, eso no está bien. Hay que reunir la necesidad de todos, pero nosotros no podemos dedicarnos solamente a eso porque también hay un ministerio de la palabra y la oración. Entonces designaron lo que conocemos como los diáconos hoy en día. Hay muy pocas menciones de los diáconos. Vemos eso aquí en Hechos capítulo 6, o sea, los requisitos, cómo ellos eligieron a los diáconos. Vemos en Filipenses 1:1 que hay mención de los diáconos y Primera de Timoteo 3, que hay mención de los diáconos, las cualificaciones. Pero entonces su propósito principal en ese momento era ayudar a las personas más necesitadas. Saben que ese fue el primer ministerio de la iglesia local, aparte de la predicación, la oración, el compañerismo, el partimiento del pan, todo eso. El primer ministerio que ellos tenían era un ministerio de viudas. Era muy importante, muy importante. Las viudas eran una parte integral de las congregaciones. Se nota el cuidado de algunos, que algunos en la iglesia tenían para con ellas. Vemos la historia de Dorcas en Hechos capítulo 9, versículo 39. Dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, les llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Esta señora Tabita o Dorcas también se llama, había muerto. Ella había servido mucho en la iglesia y llamaron a Pedro para ver si podría hacer algo. Y luego le rodean las viudas llorando y mostrando las túnicas, los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea, todas estas viudas dijeron, esta mujer nos estaba sirviendo, nos dio túnicas, nos dio ropa cuando nadie más nos daba ropa. Entonces, bueno, la historia va que, bueno, Dios le dio vida otra vez para seguir ministrando otra vez tanto a estas viudas como las demás personas en la iglesia. En el Antiguo Testamento vemos qué tan importante es este principio para Dios. Era parte de la ley judía, es parte del carácter de Dios. Vemos en Salmo 146:9, Jehová guarda a los extranjeros, amén, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Dice, Él guarda a los extranjeros, al huérfano, la viuda. ¿Por qué esto es importante? Las personas más marginadas de la sociedad son importantes para Dios. Eso es lo que dice. Las personas más desechadas por todos, más abandonadas por todos, son importantes para Dios. Si no van a recordar nada más de este sermón, quiero que se acuerdan de esto.
Cada persona es importante para Dios. Amén. Cada persona debería ser importante para nosotros. En Deuteronomio 10, 17 al 18 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Podríamos predicar mucho tiempo solo sobre este texto. ¡Qué gran Dios tenemos! Y luego escuchen lo que dice en el siguiente versículo, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Es el carácter de Dios. Él ama a estas personas menospreciadas. Dios da una bendición para los que ayudan a las viudas y hasta da una maldición para los que hacen mal o se aprovechan de ellas. En toda la Biblia vemos este principio. Habían muchas leyes que protegían a las viudas y las otras personas marginadas. En Deuteronomio 14 y 24 y hay un montón de otros textos que habla de que ellos deberían, no podría quitar la túnica o el vestido de la viuda como parte del pago. Es decir, que ella no tiene mucho, entonces dice que si ella tiene deudas es contra la ley tomar la ropa que tiene, porque es lo único que tiene. Es contra la ley también no dejar algo para las personas necesitadas. Cuando uno está haciendo la cosecha, la siega, entonces tocaba dejar muchas partes y cuando caía algo del grano al piso, era contra la ley recoger lo que había caído. ¿Por qué? Porque detrás iban las viudas. Eso vemos en el libro de Ruth, vemos este principio practicada y hay compasión de Dios para con las viudas y los huérfanos, los extranjeros, los marginados, y debe haber también en nuestros corazones esa compasión. En toda la Biblia vemos que no podemos estar bien con Dios si estamos mal con esas personas necesitadas. En Isaías 1:17 dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. La gente estaba mal. Dice, si ustedes quieren estar bien, la idea no es ofrecer sacrificios a Dios, traer un becerro de 1 año o hacer un holocausto al Señor. Dice, realmente estoy hastiado de sus sacrificios. Yo quiero que hagan justicia con las personas necesitadas. Dice lo mismo en el Nuevo Testamento. Dice que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, somos mentirosos, le hacemos a él mentiroso. Si decimos que amamos a Dios y vemos un hermano en necesidad y no ayudamos, dice no hay amor en nosotros. No es posible, no hay congruencia. Y hablaremos de esto más adelante. No debemos resentir las ayudas que se dan libremente, hemos recibido, libremente demos. Dice en Deuteronomio 15:11, un versículo que Jesús citaba en su ministerio, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Siempre va a haber personas pobres, siempre va a haber personas necesitadas. Y a veces nosotros de pronto no sufrimos tanta pobreza como otras personas y nosotros hemos tenido que trabajar y nosotros hemos administrado bien los recursos y nosotros hemos hecho muchas cosas para estar donde estamos hoy en día. Entonces por eso muchas personas se molestan cuando alguien les pide o están pasando por una situación difícil. Pero la Biblia dice, libremente hemos recibido, con una mano abierta. Y saben que Dios dice que cuando somos fieles en eso, cuando no estamos agarrando tanto el dinero y las cosas materiales que no queremos compartir, de pronto sale un poco, pero Dios lo pone otra vez. Dios da mucho más a través de nosotros que nos da a nosotros. Es un principio que vemos en toda la Biblia. Y no estoy intentando aumentar las ofrendas aquí en la iglesia, realmente esto es afuera de la iglesia. Entonces, en otro tiempo, es otro tipo de ofrenda. Es en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. Es decir, cuando estamos prestando atención a las personas necesitadas y tenemos en nuestro poder ayudar a esas personas, bueno, hagamos algo. Amén, hagamos algo. En Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿Trabajando cómo? Pablo dice, yo he trabajado mucha fatiga, día y noche estoy trabajando tanto en el ministerio como en un trabajo secular cuando es necesario. Lo mejor es estar dedicado siempre al ministerio, pero cuando me ha tocado trabajar, yo estoy dispuesto a trabajar. Y bueno, yo he vivido eso también. Cuando me ha tocado, ¿para qué? Dice, hay que trabajar para ayudar a los
necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, hermanos, podemos ayudar a las viudas y las otras personas necesitadas en el mundo. Podemos hacerlo. Pero debemos ayudar a las personas así que son de la iglesia. Tenemos que ayudar a las personas que son parte de la congregación. Este texto se dirige a las personas dentro de la congregación. Dice en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos, pero mayormente los de la familia de la fe. Hablamos hace 8 días sobre ese principio que somos familia. En los primeros dos versículos de 1 Timoteo 5 dice que hay padres, los ancianos son como padres, las ancianas son como madres, los hermanos son como hermanos, las hermanas, las jovencitas como hermanas con toda pureza. Hay que tratar a cada persona como si fuera parte de nuestra familia, porque somos familia. Luego dice, ayudémonos. Si somos familia, vivamos como familia, una familia sana. Yo sé que no todas las familias son sanas, pero vivamos como una familia sana, porque eso es lo que Dios quiere. Lamentablemente las viudas a veces son las más oprimidas en las iglesias y en otras religiones. Las personas que sufren más en manos de los líderes religiosos. ¿Se acuerdan de la viuda que Jesús reconoció por echar sus 2 moneditas pequeñas en la ofrenda? ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, aquí hay una moneda de 50 pesos. No sé si ustedes tienen esta. Hace 8 años casi, cuando llegamos, había también una moneda de 20. No he vuelto a ver esa moneda de 20. Pero imagínense, esa moneda de 20 más o menos es un poco más de lo que esta mujer echó. O sea, el equivalente de eso es casi nada. O sea, eso es menos de una moneda de 50 lo que ella echó. Pero escuchen bien el contexto. Yo no sé ustedes, yo siempre escuchaba que, bueno, seamos como esta mujer, seamos personas de fe, y si es todo lo que hay en nuestra casa, en nuestras manos, en la billetera, démoslo para Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? ¿Sí? ¡Qué gran fe! ¡Wow! Y Dios dice, ella dio más que todos los demás. Pero ahora quiero leer eso, pero en su contexto, porque yo creo que muchos se van a sorprender. Dice en Marcos 12:38 hasta el 44, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, ellos eran líderes de los judíos en ese día, que gustan andar con largas ropas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas. O sea, es decir, que ellos quieren el reconocimiento de ser muy piadosos, ¿sí? Quieren que todo el mundo reconoce su santidad, quieren que todo el mundo reconoce que ellos son, los meros, los más santos de todos. Y luego dice en el 40, que devoran las casas de las ¿qué? De las viudas. Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero. El pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, o sea, menos de una moneda de 50. Y entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Yo siempre escuchaba este texto, pero no en su contexto, ¿sí? Escuchaba esta última parte como un gran ejemplo de una buena ofrenda. Pero el contexto es totalmente contrario. El contexto dice, miren cómo se han aprovechado hasta de las personas más pobres. Miren cómo esta mujer viuda siente la presión de dar todo lo que tiene. No sabe cómo va a comer, no sabe cómo va a sustentarse porque su sustento lo echó ahí. Con eso por lo menos pudiera comprar 100 gramos de arroz, quién sabe. Pero ahora no tiene nada, mejor dicho, no tiene nada. Porque esos líderes religiosos están devorando la casa de viudas. Es triste eso, ¿no?
sabiendo lo que sabemos ahora del corazón de Dios para con estas personas, sabiendo lo que sabemos sobre el mandamiento de Dios, tanto para los judíos como ahora para la iglesia, en cuidar, en visitar, en ayudar y sustentar a estas personas, ver cómo se aprovechan de ellas. Ahora listo, debemos ayudar a las viudas. Pero ahí en ese texto dice las viudas que son viudas en verdad. Ahora, bueno, ¿eso qué significa? Se dice en 1 Timoteo 5:3, honra a las viudas que en verdad lo son. Esa palabra honra está hablando de ayudarle financieramente, materialmente, porque más adelante también usa la misma palabra y aclara que eso habla de algo material. Vamos a honrarles, vamos a ayudarles, pero que en verdad lo son. ¿Quiénes son estas viudas que en verdad son viudas? Primera vista, viuda simplemente significa ¿qué? O sea, si uno busca en el diccionario, ¿qué significa viuda? Una mujer cuyo esposo ha muerto. Sencillo, ¿no? Y diríamos, bueno, viuda es una persona cuyo esposo ha muerto. El texto hace distinción entre una viuda y una viuda que en verdad lo es, porque ahí en el versículo 3, en el versículo 5, dice la que en verdad es viuda, y también el versículo 16, es el último texto que leímos, dice para las que en verdad son viudas, que haya suficiente. Entonces, ¿cuál es esta distinción? La palabra viuda tiene un significado más profundo. La palabra griega es chira, quiere decir pues viuda, sí, pero también abandonada o desolada o desamparada. Se refiere a una ciudad que ha sido saqueada, que no hay nada, no hay sustento. Entonces hay personas cuyos maridos han fallecido, pero esas personas realmente están bien. Son viudas, pero no están en mucha necesidad. O sea, tienen ahorros, tienen familias que está proveyendo toda la necesidad. Y sí son viudas, pero no son viudas, o sea, muy desoladas, muy abandonadas. Pero hay otras mujeres que están casadas, pero han sido abandonadas, desoladas, desamparadas. En otras palabras, no tienen quien les cuide. Dios da atención especial a los que han perdido su fuente de provisión, protección y preservación. A Dios le importan las viudas, pero también le importan las madres solteras. Amén. A Dios le importan las madres solteras. Y es posible que una madre soltera no sea viuda, pero prácticamente está viviendo como si fuera viuda. A Dios también le importan las mujeres divorciadas, que han sido abandonadas por un marido pecador, un marido que la dejó ahí como si nada. Y esas mujeres divorciadas están luchando para poder sobrevivir y son importantes para Dios. A Dios le importan también las esposas de hombres irresponsables y abusivos. Amén. Estas personas, aunque no son viudas en el sentido común de ser viudas, son viudas prácticamente porque están siendo desamparadas, desoladas, están siendo abandonadas. No tienen quien les cuide. A nosotros nos importan estas mujeres. Como iglesia queremos ayudar a los que son necesitados, pero no queremos habilitar tampoco a la pereza de los que no quieren trabajar. Es el otro extremo que hablamos. Ni tampoco queremos aliviar la responsabilidad de los que deberían responder primeramente. Entonces, por un lado, hay que responder a la necesidad de esas personas, pero por otro lado, otra parte de esto, viudas que en verdad son personas que realmente necesitan ayuda. Es una línea muy delgada. Respondamos con amor y compasión ante la necesidad de los pobres, pero no hagamos más daño que bien. Entonces, muchos me han preguntado, pastor, ¿hasta qué punto podemos ayudar o debemos ayudar a los pobres? Los que nos preguntan. Bueno, gracias por preguntar. La Biblia habla mucho sobre esto. Está bien ayudar a los hermanos cuando están en necesidad, pero debemos estar dispuestos a hacer esto. Ayudar a los hermanos. Hebreos 13:16 dice: la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Romanos 12:13, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Pero, entonces ayudamos a las que tienen necesidad, pero sería otra cosa mantener o sostener esa persona que podría trabajar. ¿Sí ven la diferencia? Alguien pasa por una situación muy difícil y entonces uno dice que si es extremista, ¿ayudamos a todos o no ayudamos en nada? No, hay que tener discernimiento. Si hay alguien en la familia mía que está pasando por una fuerte situación, yo tengo una hermana en Estados Unidos, ella está casada con
con un gran cuñado que tengo, tienen 3 hijos. Tengo un hermano que tiene ya su esposa, no tienen hijos, tienen gatijos. Tienen 2 gatos. Pero entonces, bueno, todos trabajan, o sea, mi cuñado trabaja. Pero entonces, si de un día para otro me dicen, Aarón, es que no, le despidieron a Brian de su trabajo, a mi cuñado. Le despidieron y no sabemos cómo vamos a pagar las cosas este mes y no sé, ora por nosotros y si nos puede ayudar, listo. Entonces, yo, siendo familia, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar cómo ayudarles. Pero entonces, si mi cuñado decide, Aarón me ayudó, entonces voy a estar en casa y ver televisión y jugar PlayStation y no voy a hacer nada, no voy a ni buscar trabajo. El otro mes me llama y dice, Aarón, otra vez estamos ahí muy apretaditos, no sabemos cómo vamos a pagar, si nos puede ayudar. De pronto una vez más, pero si eso sigue y no está ni siquiera buscando trabajo, ¿qué estoy haciendo yo? Más daño, ¿cierto? Lo mismo con los hermanos, porque somos familia. Cuando alguien pasa por una situación, respondamos, pero no demos lugar a que ellos entren en la pereza, en el ocio, en no querer trabajar. La iglesia debe tener cuidado de no desperdiciar sus recursos en gente que realmente no los necesita. Nos guste admitirlo o no, hay personas y familias enteras que ordeñan las iglesias locales. Están ordeñando siempre las iglesias locales, mientras que ellos mismos se niegan a trabajar, niegan a usar sus propios recursos sabiamente. Si pueden obtener ayudas de la iglesia, ¿por qué molestarse en ir y trabajar? Estamos muchas veces haciendo más daño que bien. Entonces Pablo enumeró los requisitos que debería cumplir una viuda para que la iglesia la mantenga. No era cualquier viuda. Digo que hay una lista, un sostenimiento regular. Pero hay requisitos por cumplir en eso y eso veremos ya después en la siguiente parte de este estudio. La iglesia es responsable por sus miembros más necesitados. La iglesia es responsable por sus miembros más necesitados. Pues yo creo que vamos a poner pausa ahí por hoy, porque lo que sigue después también es muy, muy, muy bueno y no quiero apurarme para perder de pronto una bendición ahí. Entonces la iglesia es responsable por sus miembros necesitados. No sé si el Señor les habló a ustedes hoy, a mí sí, en el transcurso de este estudio. Yo tengo convicción, un poco de convicción. Yo quiero ser siempre una persona generosa. ¿Por qué? Porque Dios fue generoso para conmigo. Yo quiero responder en dar porque Él me dio. ¿Qué dice ahí en Juan 3:16? Ustedes saben el texto. Dice, de tal manera Dios amó al mundo, ¿qué? Ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por las personas necesitadas? Porque Dios se preocupó por nosotros. Y nosotros, aunque venimos de diferentes trasfondos y de pronto hay personas con dinero y personas sin dinero, no importa, todos somos pobres por naturaleza. Amén. Espiritualmente todos somos pobres y Dios vio nuestra pobreza y dijo, yo le quiero ayudar. ¿Cuál fue la necesidad principal de nosotros? No era que Dios nos diera casas y carros y tierras y todo esto, fue sobre la vida eterna. Porque en nuestra propia justicia no podíamos ir donde Dios, pero Él vino a nosotros. Él dio a sí mismo en rescate por todos, en rescate por ti y por mí. Ahora, hermanos, por eso damos. Cuando yo me siento un poco egoísta, un poco materialista, un poco, ¿se puede decir la palabra tacaño? Sí. Un poco, esto es para mí, solo para mí, yo he trabajado y nadie más. Y cuando yo me siento así, tengo que contemplar otra vez el Evangelio, porque eso me hace entender que todo lo que tengo es de Dios. Amén. Todo lo que tengo es de Él y Él me dio algo que vale mucho más que cualquier cosa material. Él me dio su vida. Él me dio su vida. Seamos personas generosas, hermanos. No estoy hablando solo aquí en la ofrenda, ¿sí? Estoy hablando que en nuestras vidas cotidianas. No pensemos solamente en nosotros, pensemos en las necesidades de los demás. Hay personas que aquí de pronto entre nosotros, de pronto no saben que van a almorzar. ¿Sería mala idea de pronto invitar a alguien a almorzar? Tú ya tienes planes. Tú tienes ya un presupuesto de pronto para salir y comer.
Bueno, no es mucho más, 1 o 2 personas más, una familia más. No sería mala idea, ¿cierto? Invitar a alguien. O entre la semana, si sabes que alguien está pasando por algo, alguien está enfermo, hay varias personas enfermas en nuestra iglesia y están en casa, están recuperándose y bueno, estamos orando por ellos, pero no sería mala idea de pronto llevar un mercado, llevar otra cosa, o sea, solo dejarlo en portería o dejarlo en la puerta de su casa, no tenemos que entrar y sentarnos con todos los enfermos, pero la idea es compartir con las necesidades de los que necesitan. En este momento yo no conozco, de pronto sí, pero yo no creo que hay viudas en este texto, en este contexto aquí en nuestra iglesia. Yo no creo que las tenemos, pero yo oro por el día que podemos sustentar, mantener, ayudar a las personas que realmente son viudas. Fue un ministerio muy importante en la iglesia bíblica. ¿Por qué no tenemos algo así? Amén. Una pregunta final, ya hablamos del evangelio un poco, de pronto tú nunca has nacido de nuevo, tú no sabes dónde vas a pasar la eternidad. Y todo esto de ayudar a los pobres, de pronto te suena, de pronto no importa. Pero tu situación principal es la salvación. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Porque todos vamos a estar o con Dios o separados de Dios. Solo hay 2 destinos. Dice, bueno, yo no sé si creo en Dios, no importa. Yo puedo decir no creo en el viento, pero no niega el hecho de que exista. No creo en el oxígeno, pero todos los días disfruto del oxígeno. Puedes decir que no crees en Dios, pero no cambia el hecho de que Dios está ahí. De pronto sí crees en Él, pero estás intentando vivir una vida buena para que te acepte. Ya hablamos de eso, no podemos llegar a Dios. Por esa ley de la gravedad yo no puedo saltar a la luna. Y por la ley contra el pecado yo no puedo llegar a Dios porque la ley me restringe. Pero Él vino a nosotros. Él pagó la penalidad de nuestros pecados. Y Él invita a todos que creamos en Él. A que nos arrepentamos, que creamos, o sea, depositemos nuestra fe en Él. Si esa es tu necesidad, ¿por qué no nazcas de nuevo hoy? ¿Por qué no tomes ese paso y creas en Él hoy para salvación? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esto, lo que hemos visto hoy. Gracias porque tú nos has dado vida. Tú nos has dado todo lo que tenemos, Señor. Por eso te alabamos, pero también queremos responder ante las necesidades de nuestros hermanos. Queremos hacer lo que nos corresponde, Señor, en cuanto al sostenimiento de los necesitados. No queremos cerrar las entrañas de compasión, como dice la palabra, contra las personas que necesitan ayuda. Te pido, Señor, que nos guíes en todo, que seas tú magnificado. En tu nombre te lo pido. Amén.